Me alegro al saludarlos en esta nueva oportunidad. Soy Inti Raúl Cuadros y me gusta estudiar la palabra de Dios y sobre todo compartirla con las personas. Los invito para que en esta ocasión estudiemos un tema apasionante de la palabra de Dios. Bienvenidos. En esta oportunidad responderemos a la pregunta: ¿rechazó Dios al sábado en Isaías 1:13? Un día escuché que el Señor rechazó el sábado desde el tiempo del profeta Isaías y que estaba preparando el camino para la institución de otro día de reposo para el tiempo posterior a la muerte de Cristo. Inquieto por esta declaración, empecé a estudiar el libro de Isaías de una manera muy cuidadosa en el contexto general del libro y de toda la Biblia, para ver si esto era así, pero descubrí todo lo contrario. Yo los invito a estudiar bíblicamente este tema tan importante, el cual resulta crucial para la gente de estos últimos días de la historia de la humanidad. Bienvenidos. Isaías 1:13 se puede leer: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La metodología que vamos a seguir en este estudio es la siguiente. Vamos a estudiar nuestro pasaje en el contexto inmediato del propio pasaje. Pero luego iremos para estudiar el contexto de Isaías 1:13 según lo que escribieron los profetas posteriores a Isaías. Luego estudiaremos nuestro versículo en el contexto general del mismo libro de Isaías. Y finalmente miraremos el texto en el contexto del Nuevo Testamento. Primera parte: estudio del contexto inmediato de Isaías 1:13. El contexto inmediato generalmente son los versículos que están antes o después de un texto en particular. En este caso, miraremos los versículos del 1 al 12. De esos versículos he extraído algunas declaraciones puntuales de los versículos que están allí en el párrafo central. Crié hijos, dijo el Señor, y se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Es gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y luego en el versículo 10, el Señor los llama príncipes de Sodoma. Por el contexto de Isaías 1:13, se entiende fácilmente que Dios no rechazó el sábado en sí, sino rechazó la forma en la que su pueblo pretendía honrarlo, viviendo una vida disipada, poco o nada espiritual y tan solo deseando agradar a Dios con una mera observancia formalista del sábado. Tan preocupado estaba Dios con esta actitud de su pueblo, que reiteró el mismo mensaje, la misma advertencia de Isaías 1:13 en dos textos paralelos, en Oseas 2:11 y en Lamentaciones 2:6. En estos dos textos, el Señor también manifiesta su desagrado por la forma en que estaban viviendo las personas de su pueblo que pretendían agradar a Dios tan solo con una forma externa y meramente religiosa de observar el sábado. Mediante dos ejemplos, miraremos si en realidad Dios estaba rechazando el sábado en Isaías 1:13 o si tan solo estaba repudiando la forma de vida que estaban llevando quienes guardaban el sábado de una forma ritual, de una forma externa, meramente religiosa. Uno de estos ejemplos ha sido extraído del propio libro de Isaías y el segundo ejemplo del Evangelio de Mateo. Veamos el primer ejemplo relacionado
con el ayuno. En Isaías 58, de forma muy similar a lo que sucede en Isaías 1:13, el Señor rechazó la forma en que su pueblo estaba practicando el ayuno, pero no rechazó al ayuno en sí mismo. Leamos de Isaías 58 los versículos 3 al 5. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Mis apreciados amigos, amigas, no es que el Señor hubiera rechazado la práctica del ayuno, sino que rechazó la actitud nada espiritual de quienes lo estaban practicando. En Mateo 9:15, el Señor Jesucristo avaló la práctica del ayuno para el tiempo posterior a su muerte en la cruz. Allí podemos leer, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El segundo ejemplo es el propio que estableció Jesucristo en el Nuevo Testamento. De manera similar a Isaías 1:13 o a Isaías 58, en Mateo 23, el Señor no rechazó la práctica de devolver el diezmo como lo estaban haciendo los fariseos. Otra vez, lo que el Señor rechazó fue el estilo de vida que habían asumido estos individuos que devolvían de manera tan meticulosa y estricta hasta cada gramo del diezmo, pero se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Así que en Mateo 23:23 el Señor les dijo: es necesario hacer esto, es decir, practicar la justicia, la misericordia y la fe, pero les recalcó, sin dejar de hacer lo otro, es decir, sin dejar de devolver el diezmo. Con estos dos ejemplos anteriores en mente, lo que el Señor rechazó en Isaías 1:13 no fue al sábado en sí mismo, sino al estilo de vida pecaminoso de quienes pretendían observarlo tan solo de manera formalista. Esta conclusión preliminar se puede sustentar bíblicamente en contexto de lo que escribieron los profetas posteriores a Isaías y por supuesto y sobre todo por lo que escribió el propio profeta Isaías. Veamos ahora nuestro texto en el contexto de lo que escribieron los profetas posteriores a Isaías. Años después de Isaías, Jeremías, quien es el autor de Lamentaciones 2:6, el otro texto paralelo a Isaías 1:13, donde el Señor también rechazó la forma como su pueblo pretendía agradarlo con una forma meramente externa y religiosa de observar el sábado, Jeremías escribió también en su propio libro, en el capítulo 17, que Dios no rechazó el sábado, porque allí más bien enfatiza la santidad de este día. Y es interesante que lo hace en contexto de 4 elementos litúrgicos que se mencionan también en Isaías 1. Allí Jeremías habla de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas y del incienso. Es decir, que si el Señor ratificó la santidad del sábado en Jeremías capítulo 17, como también enfatizó la importancia de estos 4 elementos rituales, es porque evidentemente el Señor no rechazó ni al sábado ni a estos 4 elementos rituales en Isaías 1:13. Así que hay que investigar qué fue lo que quiso decir el Señor en Isaías 1:13. Pero unos años después de Jeremías, el profeta Ezequiel enfatizó la santidad del sábado semanal, como se lee en Ezequiel 46:1. Y él escribió que la violación de este día, del sábado semanal del Señor, fue la razón por la que el pueblo de Dios
fue llevado cautivo a Babilonia. Esto podemos leerlo en el capítulo 20, los versículos 23 y 24. Y Ezequiel también ratificó que el sábado es la señal que Dios dejó para identificarse con su pueblo. Acerca de ello escribió en Ezequiel 20, los versículos 12 y 20. Y él habló de que el sábado es la señal que Dios tiene para identificarse con su pueblo, basado en Éxodo 31, los versículos 13 al 17. Pero después del tiempo del exilio, es decir, en el tiempo del profeta Nehemías, este profeta lamentó que el pueblo judío no hubiera aprendido la lección de guardar cabalmente el sábado y entonces animó al pueblo a observarlo de manera fiel. Esto se puede leer en Nehemías el capítulo 13. Y es interesante que Nehemías 13 está en estrecha conexión contextual con lo que escribió Jeremías en el capítulo 17 y que ya estudiamos hace un momento. Pero ahora miraremos Isaías 1:13 en el contexto general del propio libro del profeta Isaías. Y una gema maravillosa que se puede extraer del libro es tener en cuenta que todo lo que contiene el libro del profeta Isaías con respecto a la santidad del sábado es expresado directamente por la boca de Dios. Es decir, tan santo es el sábado que ni siquiera Dios le concedió al profeta el privilegio de hablar con sus propias palabras de este día, sino que todo lo que el libro contiene acerca de este día lo dijo Dios directamente de su boca. Por varios capítulos de Isaías se descarta la idea de que Dios rechazó el sábado desde el tiempo de este profeta. Veamos Isaías 58, los versículos 13 y 14. Allí dijo el Señor: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es interesante lo que acabamos de leer en este par de versículos. Así que con base en ellos, no hace ningún sentido que Dios hubiera rechazado el sábado al principio del libro y ahora lo estuviera santificando de una manera tan especial al final del mismo libro. Estudiemos la promesa hecha a las personas que guarden el sábado. Esa promesa ha sido leída en Isaías 58. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Por Isaías 56, miraremos a qué lugar se refirió Dios en esta promesa tan hermosa. Veamos Isaías 56, los versículos 6 y 7. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese lindo lugar, mi santo monte, que hemos leído en el versículo 7, es una frase que, como estamos mirando allí en hebreo, es una frase interesante que aparece también en otros lugares de la Biblia. Uno de estos lugares es en el Salmo número 2. Allí aparece la misma expresión, mi santo monte. Vamos a leer del Salmo 2 los versículos 6 y 9. En el número 6 leemos: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Claramente entendemos que Sión es el monte santo de Dios. Y allí se menciona un rey, el rey del santo monte. Acerca de este rey se puede leer su actividad en el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, que parte de la actividad de este rey del Santo Monte de Dios es tristemente una obra destructora. Esta actividad del rey del Santo Monte de Dios que hemos leído en el Salmo número 2 es una actividad que se repite 3 veces en el libro de Apocalipsis. Una en el capítulo 12, otra en el capítulo 19 y una en el capítulo 12 y versículo 27. Es muy interesante que en las primeras 2 referencias se habla en contexto de Cristo como el Rey Celestial, el que se describe en Apocalipsis 19:16. Y en la última referencia de Apocalipsis 2:27, Cristo les promete a sus redimidos que ellos serán copartícipes de esta misma regia autoridad. Es decir, que los redimidos también quebrantarán con vara de hierro a todos los que serán desmenuzados como si fueran una vasija de alfarero. Dicho esto, se concluye que cuando Dios prometió llevar a su monte santo a quienes guarden el sábado, se está refiriendo a llevarlos al cielo. El Salmo 24 confirma que el monte de Jehová está en lo alto, es decir, en el cielo. Veamos el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? En Isaías 56 también se encuentra otro tipo de promesas motivadoras para quienes guardan el sábado. Primera promesa dirigida a los eunucos. Leamos los versículos 4 y 5. Así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. La promesa de darles lugar en su casa se ratifica en Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, es decir, en la casa de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La promesa de vivir dentro de los muros de la casa de Dios evidentemente se puede verificar en Apocalipsis 21. Y la promesa de recibir un nombre que nunca perecerá se puede leer en Apocalipsis 2, versículo 17. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero en Isaías 56 también hay una segunda promesa, en esta ocasión para los hijos de los extranjeros. Veamos los versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Los extranjeros mencionados en el versículo 6 son los mismos extranjeros referidos en Isaías 55:5. Leamos este versículo. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Es interesante que en Romanos 10:20 Pablo citó a Isaías, confirmando que esta promesa de Isaías 55:5 se cumplió en el tiempo del Nuevo Testamento. Pablo escribió allí en Romanos 10, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es una clara referencia a las palabras de Isaías, capítulo 55 y versículo 5. Así que con Isaías 55, 56 y Romanos 10, se concluye que Isaías profetizó el tiempo cuando los gentiles buscarían a Dios en el tiempo del Nuevo Testamento. Estos gentiles
recibieron la promesa de ser llevados a su monte santo por guardar el sábado del cuarto mandamiento. Ya estudiamos que ese monte santo es una referencia clara al reino eterno de Dios. Pero la última frase de Isaías 56:7 indica que esta profecía se refirió inicialmente a los gentiles que guardaban el sábado en el tiempo del Antiguo Testamento, pero también incluía a los hijos de estos extranjeros, es decir, a quienes buscarían a Dios en el tiempo del Nuevo Testamento, según hemos leído en Romanos 10:20. Pero veamos ahora, en la parte final del libro de Isaías, la referencia clara que presenta el profeta entre la observancia del sábado y los días de la eternidad. Veamos los versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por revelación de Dios, Pedro y Juan aplicaron las profecías de Isaías 66 al tiempo futuro de la eternidad. Como ya miramos, el Monte Santo es una referencia al cielo. Esta expresión también aparece en Isaías 66:20. Allí podemos leer acerca del Monte Santo en el contexto de los cielos nuevos y de la tierra nueva que profetiza Isaías. Esto confirma que esos cielos nuevos y esa tierra nueva del versículo 22 son una clara referencia al reino eterno que nos aguarda. Allí leemos en el versículo 23, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante Jehová. Esa expresión de mes en mes es una expresión aludida en Apocalipsis 2:22, en claro contexto del reino eterno de Dios. Allí dice que el árbol de la vida producirá cada mes su fruto, que será para la sanidad de las naciones. Pero finalmente veamos nuestro texto en el contexto del Nuevo Testamento. Había dicho que el apóstol Pedro escribió en su segunda epístola refiriéndose directamente a la expresión cielos nuevos y tierra nueva de Isaías 66. Allí en el versículo 13 podemos leer: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este texto es una clara alusión a Isaías 66, pero también a Isaías 65:17. Estos dos versículos de Isaías son los únicos textos del Antiguo Testamento en los cuales aparece la expresión cielos nuevos y tierra nueva. Así que cuando Pedro habla de estos cielos y de esta tierra que serán nuevos, está haciendo una explícita referencia a la tierra eterna renovada que nos aguarda. Evidencia de eso es que Pedro afirmó en el versículo 10 que los cielos actuales pasarán con grande estruendo y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando sean destruidos los cielos actuales y la tierra actual, entonces llegará el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva que anunció Isaías. Pedro también escribió que estos cielos nuevos y esta tierra nueva serán la morada de la justicia. De esa justicia escribió Isaías en el capítulo 56 y versículo 1. Allí, en ese pasaje, se menciona al monte santo y celestial de Dios. Y allí se menciona el tema de la justicia por lo menos en 2 ocasiones. Pero había dicho que también Juan se refirió a la expresión de Isaías 66, cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis 21:1 se utiliza esta expresión y es un texto que está en contexto no solo de Isaías 66,
sino como había dicho hace un momento, también está en contexto de Isaías 65, 17 al 19. En estos últimos versículos citados se mencionan tres aspectos muy interesantes que aparecen en común con Apocalipsis 21, los versículos 1, 2 y 4. Aparte de que ambos textos contienen los tres aspectos en común, es interesante que en ambos pasajes se utilizan en el mismo orden. Esos tres aspectos son los cielos nuevos y la tierra nueva, la mención de Jerusalén, y en tercer lugar se enfatiza que allí no habrá voz de lloro ni voz de clamor. Finalmente, en Apocalipsis 21:10, Juan pareciera mencionar el monte santo del cual hemos hablado en Isaías 56. A menudo se enseña, sin embargo, que Isaías 66, al referirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva, contiene tan solo una promesa para cuando los judíos pudieran restablecer su reino político y económico a nivel mundial. Pero si esto fuera así, el texto aclara que en ese tiempo y en ese lugar no habría voz de lloro ni voz de clamor, según Isaías 65:19. Pero hasta el día de hoy seguimos mirando que en el país de Israel todavía hay voz de lloro y voz de clamor. Aún así, si fuera una profecía para el tiempo de la restauración política, militar y económica de Israel, ese evento todavía está en el futuro. Aún Israel no está dominando el orbe. Y de cualquier manera, esta profecía de Isaías anunció que allí se guardaría el santo sábado del Señor, pero que no solo sería un día que guardarían los judíos, sino que hemos estudiado en Isaías 56 que lo guardaban los extranjeros del tiempo del profeta Isaías, pero también dice el texto que los hijos de los extranjeros guardarían este día en compañía de los judíos. No tendría mucho sentido que los judíos guardaran el sábado en el tiempo de la restauración política y económica de su país, mientras que los gentiles, por otro lado, estuviesen intentando agradar al Señor, alabar su nombre en un día diferente del sábado. En la parte final de este estudio podemos resumir los puntos sobresalientes de lo que hemos estudiado. Como ya miramos, a la luz del contexto inmediato de Isaías 1:13, a la luz del contexto de los profetas posteriores a Isaías, del contexto del propio libro y del Nuevo Testamento, Dios no rechazó el sábado en Isaías 1:13. Lo que rechazó fue la actitud nada religiosa de quienes lo pretendían guardar de manera formalista. Todo lo contrario, el libro de Isaías enfatiza la santidad del sábado, y todas las veces por la boca del mismo Dios. Isaías también profetizó el tiempo cuando los gentiles le servirían a Dios en el tiempo del Nuevo Testamento. Estos gentiles recibieron la promesa de ser llevados al monte santo de Dios por el hecho de ser obedientes a la observancia del sábado. Pero no solamente Isaías les dio una bendición a los gentiles que guardaban el sábado desde el tiempo del profeta Isaías, sino que también les dio una promesa a sus hijos, es decir, a los gentiles que aceptarían el Evangelio en el tiempo del Nuevo Testamento y que guardarían el sábado, esperanzados en el cumplimiento de la linda promesa de ser llevados al monte santo y eterno de Dios. Finalmente, en Isaías 66, el profeta fue más allá del tiempo cuando los gentiles guardarían el sábado en el tiempo del Nuevo Testamento y nos llevó a los cielos nuevos y la tierra nueva, donde también se guardará el sábado de mes en mes y por la eternidad. Es interesante que Isaías 66, 22 y 23 no vuelve a mencionar la fiesta de las lunas nuevas ni los sacrificios que se mencionan en Isaías 1:13. Porque en el tiempo de la eternidad, ni la fiesta de la luna nueva, ni los sacrificios de animales,
tendrán ninguna importancia. Pero Isaías 66, refiriéndose a los cielos nuevos y la tierra nueva que nos aguardan en el reino eterno de Dios, al único que mencionó fue al día santo de Dios, porque este día no caducó ni en la cruz del Calvario, ni tampoco caducará en la segunda venida de Cristo. Se seguirá guardando por la eternidad. Como con el tema del ayuno y con el tema del diezmo que utilizamos como ilustración, Cristo validó la santidad del sábado para el tiempo posterior a su muerte en la cruz. En Mateo 24:20, Cristo animó a su iglesia para que orara, para que cuando tuvieran que huir de la ciudad de Jerusalén, unos 40 años después de su muerte en la cruz, no tuviesen que huir ni en invierno ni en sábado. Esto quiere decir que en la mente de Cristo, en la mente de Dios, está la idea de que el sábado se sigue guardando después de su muerte en la cruz. Pero en Lucas 23:56 tenemos otra linda evidencia bíblica. Las mujeres que fueron para mirar cómo había sido puesto su cuerpo muerto en la tumba, volvieron y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esto es lo que leemos en Lucas 23:56. Si fuera cierto que Cristo hubiese intentado terminar con el sábado una vez que Él murió en la cruz, estas mujeres, que no eran extrañas a Jesús, sino que eran muy cercanas a Él, lo hubieran entendido de esa manera. Y como una forma de honrar la memoria de su Señor recién crucificado, hubiesen empezado a laborar en el día sábado. Pero tenían claro que Jesucristo había enseñado en Mateo 5:17, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, yo no he venido para abrogar sino para cumplir. Así que como miraron que su Señor ahora descansaba en el santo sábado en la tumba, ellas fueron a descansar a sus casas conforme al mandamiento. Mis apreciados amigos y amigas, podemos llegar a la parte final de este estudio haciendo una reflexión. ¿Qué harás con esta hermosa revelación de la palabra de Dios? Yo te invito con todo cariño, con todo respeto, para que lo empieces a observar desde el próximo sábado. Este día maravilloso que el Señor instituyó desde el jardín del Edén. Pero si ya lo estás guardando, te animo a hacerlo cada día de manera más fiel, de manera más alegre, y esperar así el cumplimiento eternal de las grandes promesas de Dios para quienes lo adoren en este día santo, bendito y verdadero. Dios nos bendiga a todos y que podamos encontrarnos en los cielos nuevos y en la tierra nueva para poder alabar al Señor de mes en mes y de sábado en sábado.